Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver entonces hoy el, el grupo de los metales de transición, o sea, los metales de transición, mejor dicho. Y los metales de transición tienen alguna de los elementos, algunos de los elementos que tecnológicamente son más importantes para la civilización humana, digamos. Yo les puse esta transparencia como que está ahí en el entorno también, como un resumen de, de algunas propiedades un vistazo bien general a algunas cuestiones de los elementos de transición. Si ustedes observan, por ejemplo, acá, bueno, están todos los elementos y fíjense, por ejemplo, algunos comentarios. El tungsteno tiene el punto de fusión más alto de todos los metales. Fíjense, 3000, acá está el número, 3422 grados centígrados. Eh, Excepto por el carbono, es el elemento que tiene mayor punto de fusión. Eh, Metales magnéticos, hierro, cobalto y níquel, que tienen mucha importancia para la construcción desde imanes hasta discos de grabación de información, etc. Eh, Tenemos una muy amplia gama de estado de oxidación. Fíjense, por ejemplo, en el caso del manganeso, tenemos hasta 10 posibles estados de oxidación. Eh, una característica que vamos a ver a continuación, bueno, que ya hemos estado viendo desde el punto de vista de de los compuestos coloreados, es la posibilidad de los metales de transición de formar compuestos complejos, compuestos que van a tener color, y a continuación vamos a ver hoy cómo podemos interpretar esa formación de color en en los distintos compuestos de coordinación. Bueno, el mercurio, por ejemplo, que es un elemento es un metal, pero que está en estado líquido. Vimos que, fíjense, el tungsteno tenía el punto de fusión más alto y el mercurio es líquido a temperatura ambiente. O sea, vamos a encontrarnos con una gran variación de características. Bueno, otros elementos importantes, cobre, plata y oro, muy utilizados, muy, 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 muy conocidos también. Eh, Voy a silenciar un poquito acá. Y como les decía recién, una de las características que vamos a estudiar, lo voy a pasar muy rápido a esto, es esta capacidad de los elementos de transición de formar compuestos coloreados que van a depender, fíjense, esto lo vamos a ver solamente a vuelo de pájaro ahora. Va a depender del estado de oxidación, por un lado, pero también, para el mismo estado de oxidación, nos vamos a encontrar con distintos colores dependiendo de con quién se coordine, cuáles van a ser los ligandos. ¿Sí? Esta parte, toda la parte de nomenclatura y de estructura ya la estudiamos, pero ahora vamos a ver cómo son las características electrónicas de estos compuestos de coordinación que van a dar origen a a esta característica, a estos colores característicos. ¿Sí? Entonces esta clase la vamos a dividir en dos. Vamos a ver hasta dónde llegamos por una cuestión de tiempo, si no seguimos a la próxima. Vamos a ver ahora las cuestiones bien generales del grupo, primero, o sea, características bien generales. Después yo les voy a pasar bastante rápido un resumen de algunas propiedades. Esto es más importante que ustedes lo vean en el libro porque forma parte de las características de cada tríada de los metales de transición que ya vamos a ver. Y a continuación vamos a comenzar al menos con el estudio de las propiedades electrónicas, ¿sí? De las configuraciones electrónicas de estos metales. Entonces, para empezar, bueno, acá tenemos todos los elementos, como los vemos en la tabla periódica, con su configuración electrónica de estado basal, ¿sí?
número atómico y su peso atómico. Y vamos a ver cómo podemos ir estudiando estudiando y viendo cuáles son las consecuencias de, de las configuraciones electrónicas que van a estar presentes en este sector, digamos, de la tabla periódica. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Cuando uno llega hasta el argón, completa el tercer nivel energético, ¿no? Entonces vamos a tener una configuración 3p6. El siguiente electrón va a estar en el potasio. Fíjense que va a entrar en el potasio, tiene una configuración electrónica donde el siguiente electrón entra en el nivel 4s. Y en el calcio se completa ese nivel 4s con 2 electrones. Pero no entra en el nivel 3p, perdón, 3d. ¿Sí? Fíjense, si seguimos la construcción sistemática, el siguiente electrón acá, uno diría, bueno, va a entrar en el orbital 3d. Sin embargo, los orbitales 4s tienen menor energía y por lo tanto se llenan primero. Entonces, eso da origen a que vamos a tener toda esta serie de elementos en la tabla que van a ser conocidos como el bloque D, donde se van llenando los orbitales D, o metales de transición. De transición porque es como una transición entre el llenado de estos orbitales NS hasta que se llena el NP, ¿no es cierto? O sea, es un poquito esa la característica. Otra característica importante acá en la tabla periódica es que inserto en los últimos dos periodos, en el 6 y el 7, vamos a tener el bloque de los lantánidos. Nosotros al capítulo de lantánidos, lamentablemente por espacio de tiempo, no le vamos a dar demasiada importancia en este curso. Hemos preferido ver otros temas, pero yo les recomiendo, si pueden darle una leída, aunque sea una mirada al capítulo, hay elementos muy raros, ¿sí? Elementos que tienen incluso elementos que son sintéticos, pero también hay algunos elementos que tienen mucha utilidad tecnológica actualmente, sobre todo para la fabricación de semiconductores, de superconductores, de elementos con propiedades magnéticas muy importantes, elementos con propiedades catalíticas muy importantes, que están en el bloque de los lantánidos. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar ahí. Entonces, lo que decía recién es, y volviendo un poquito al capítulo, al inicio del curso, cuando vimos las propiedades periódicas, fíjense que en este zoom que se ve acá de los niveles energéticos, cómo se cruzan los niveles 4S, 4S, cómo tiene una energía menor que el 3D. Entonces ahí se ve cómo se van llenando el potasio y el calcio, se llenan primero los electrones D, perdón, los electrones 4S, y a continuación en el escandio, el titanio y el vanadio ya se llenan los orbitales, se comienzan a llenar los orbitales 3D. Entonces este llenado de orbitales 3D va a generar toda una serie de características muy importantes en el grupo que la vamos a tratar de sistematizar. Ahora vamos a ver un poquito de forma general, sin individualizar tanto los elementos, sino más bien viendo cómo varían las propiedades a lo largo de los periodos, y en función de sus configuraciones electrónicas vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. Bueno, yo les puse acá como para que veamos qué pasa en la primera serie, digamos, en el primer periodo. Fíjense que tenemos desde el escandio, que va a tener un electrón en el orbital 3D, titanio pasa a tener 2 electrones, vanadio 3 electrones, y fíjense que ya empezamos con algunas cuestiones anómalas, digamos.
o algunas cuestiones que llaman la atención. Fíjense que, por ejemplo, en el caso del cromo, el siguiente electrón, en vez de entrar en una configuración que sea 4s2, 3d4, termina siendo una configuración la más estable, ¿no? La de menor energía, un electrón en el orbital s y 5 electrones en el orbital d, ¿sí? Como se ve acá. Recordemos, ¿no es cierto?, que tenemos 5 orbitales d, ¿no es cierto? Fíjense que esta configuración donde todos los electrones están desapareados es la de menor energía. Y eso se debe básicamente a la repulsión de electrón-electrón. Ahora, cuando sigue la serie, el siguiente electrón claramente va a aparearse en el orbital 4s. Fíjense lo que hablábamos el otro día del paramagnetismo y el diamagnetismo, cómo se va a ver reflejado, muy importante, en estos elementos de la tabla. ¿Sí? Bueno, sigo. El hierro, en el caso del hierro, el primer electrón apareado va a estar en el S y el segundo en un orbital P, no le queda otro. Seguimos, cobalto, empiezan a aparecer estos electrones, níquel. En el cobre pasa de vuelta algo más raro, digamos, o de vuelta algo que es anómalo, que tiene que ver con que es preferible tener electrones apareados en los orbitales P, que son más abiertos, que en el orbital S, que es más cerrado. Es más favorable energéticamente esta configuración. Y finalmente, en el zinc vamos a tener los 10 electrones apareados en el orbital D, 3D, completando la capa, y por supuesto los 2 electrones del orbital S. Entonces, fíjense lo que pasa acá. El mismo razonamiento vamos a poder hacer para los siguientes 2 periodos, ¿no? 3 periodos. Vamos a tener un llenado paulatino de toda esta capa de valencia de electrones D. Entonces, por un lado, si recordamos lo que era cuando vimos la teoría de bandas, los orbitales de valencia se van a solapar y en un sólido, acuérdense que todos estos, y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a volver a ver, tienen característica metálica. Cuando teníamos un sólido continuo, esto que son las configuraciones electrónicas atómicas se solapaban y formaban la teoría de las bandas, ¿no? Y lo vimos con ese nombre de teoría de bandas. Todos los electrones que van a llenar los orbitales al principio, digamos, los electrones, por ejemplo, los orbitales 4s van a formar la banda de valencia, la banda enlazante 4s. Y cuando empezamos a llenar estos orbitales D, también van a formar la banda de valencia, la banda enlazante 3D en este caso. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? A medida que vamos llenando esta banda, vamos fortaleciendo la capacidad enlazante, ¿no? La capacidad enlazante de esa banda. Por lo tanto, a medida que nos vamos moviendo, fíjense, ya podemos ir sacando y previendo algunas conclusiones, a medida que nos vamos moviendo a lo largo del periodo, vamos a llegar a un máximo donde vamos a tener un poder enlazante mayor. Cuando se empieza a llenar, a poblar más la banda, se empiezan a llenar se empieza a llenar la banda antienlazante. Y esa banda antienlazante va a debilitar, como ya hemos visto en las moléculas, va a debilitar el enlace. Entonces, ya mirando estas configuraciones electrónicas, podemos prever que va a haber un máximo de energía enlazante a medida que se va llenando la banda de enlazante, y después va a disminuir porque se va a empezar a llenar la banda antienlazante. Entonces vamos a ver eso de forma de gráficamente, a partir de ciertas propiedades que van a ser como descriptivas.
Bueno, acá está simplemente para ver cómo es el carácter metálico de todos los elementos, nada más. Yo acá les punteé algunas características bien particulares de los grupos y demás. No quiero entrar en estos detalles, es simplemente una forma de entrar en la descriptiva. Quiero que vayamos un segundo a las gráficas que les decía recién y después en todo caso volvemos. Bien, fíjense qué pasa con las propiedades físicas del bloque B. Como dice acá, derivan de esa estructura y en el grupo 6 el enlace metálico alcanza su mayor fortaleza, ¿sí? Que es un poquito lo que estábamos tratando de derivar recién. Grupo 6. Fíjense el tema de los tamaños también, ¿sí? Porque acá va a haber una cuestión eh, que está relacionada, como ya hemos visto en varias oportunidades. Por un lado, la configuración electrónica y por otro lado, el tamaño. Y acuérdense el fenómeno de apantallamiento, de penetración y apantallamiento de los orbitales, etc. Fíjense que los tamaños pasan por un mínimo, ¿sí? Acá el escandio es más grande, baja, 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 llega al cromo, llega a un mínimo, y después sube lentamente, ¿sí? Lo mismo va a pasar en todos los otros. Entonces fíjense que hay una cuestión de tamaño y una cuestión de configuración electrónica. Vamos a ver cómo se correlaciona esto. Bueno, ya acá le puse un grafiquito, no es del libro que nosotros estudiamos, lo saqué de otro libro, pero es simplemente para resumir lo de los espines que vimos, cómo quedaban los espines, igual que en la tabla que vimos antes, o sea, es la misma información. Bien, quería llegar acá. Entonces, fíjense, esta es una figura. A lo largo de los grupos, ¿sí? A lo largo de cada grupo, a lo largo de los periodos, o sea, cada grupo a lo largo del periodo, para la serie 3D, 4D, 5D, y lo que estamos mirando acá es entalpía de atomización, o sea, sería la entalpía de sublimación. ¿Cuánta energía me cuesta arrancar un átomo de estado sólido y ponerlo en fase gas? Y fíjense cómo es la tendencia. A medida que nos vamos moviendo de izquierda a derecha, la energía aumenta muchísimo, y después cae. Lo mismo en cada una. Acá nos vamos a encontrar con una anomalía que ya la voy a mencionar. Pero lo importante es que, fíjense que vamos a pasar siempre por un máximo que se da en el grupo 6. Básicamente, bueno, este va a ser el tungsteno. Y acá nos vamos a encontrar, ya que estamos, se lo menciono, esto está escrito acá, ¿no? Esta anomalía se debe a las irregularidades en la correlación de spin que pasa cuando pasamos desde el cromo, que tenía todos los electrones apareados, hasta el manganeso. Esas pequeñas diferencias que tienen que ver con el llenado de las bandas. Pero en general vamos a tener esta tendencia. Ahora lo vamos a ver de otra forma con los puntos de fusión. Bueno, acá están listados los valores. Es simplemente esto está sacado del libro, del Atkins, y esta figurita también, que son los valores de esa gráfica. Lo mismo, fíjense acá, lo que estamos mirando ahora son temperaturas de fusión. Y vamos a observar lo mismo, fíjense a lo largo de la tabla. Vamos a llegar a un valor máximo. De vuelta tenemos esta anomalía en el caso del cromo, pero en general vamos a poder ver esta tendencia. Fíjense, primer grupo, primer periodo, mejor dicho, de los metales de transición, segundo periodo y tercer periodo. Acá está este hueco porque están los lantánidos. Fíjense que el tungsteno, como mencioné al principio de la primera transparencia, tiene el punto de fusión más alto de todos los elementos, pero siempre vamos a ver la misma tendencia. Y eso de vuelta se ve
cuando tenemos, bueno, acá están los valores en kilojoule por mol. Fíjense, en el caso del tungsteno, tiene el mayor, eh, perdón, vamos a mirarlo acá. El tungsteno tiene el mayor punto de fusión de toda la tabla periódica. Perdón, de toda la parte de elementos de transición. Bien, entonces otra de las características que vamos a tener acá es cómo varían las primeras energías de ionización. ¿Se acuerdan? La energía de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón del elemento en fase gas neutro que pasa a su primer ion en fase gas más un electrón. Entonces, ¿cuán difícil es sacar ese electrón? De vuelta, miren la tendencia acá. Un poco más fácil, o sea, bueno, valor de base, aumenta, llega un máximo a medida que vamos llenando los electrones. Entonces, eso va a tener consecuencias sobre la química de estos elementos. ¿Sí? La misma tendencia se da acá. Otra propiedad química importante es la electronegatividad. En el caso, fíjense, cuando uno los mira así, esto por colores está puesto como de mayor a menor. Fíjense que no se ve una correlación muy sencilla. Sin embargo, acá están los valores de electronegatividad que están igual que en la tabla periódica. Sin embargo, habíamos visto al principio del curso que se podía encontrar esta correlación en bloques, ¿sí? En las tríadas. Estos tres elementos, ¿sí? Fíjense, estas tríadas de elementos de transición presentan esta característica, que la electronegatividad aumenta hacia abajo, vuelve a subir en la tríada siguiente y así sucesivamente. Va siguiendo esta estructura de zigzag. Ya vamos a ver, ahora, vamos a ver un resumen de algunas de las propiedades genéricas de estas tríadas. Y en el trabajo práctico, si hacemos algo, vamos a ver algo de cobre, cobalto y níquel, para ver cómo características de estos elementos. Bien, entonces, vimos las energías de ionización y ahora vamos a ver qué pasa con los distintos tipos de estado de oxidación que pueden adquirir los elementos. Entonces, fíjense que vamos a tener de vuelta, esta capacidad de pasar por un máximo, o esta característica, mejor dicho, de pasar por un máximo entre el grupo 6 y el 7. Bueno, el 7 acá porque justamente es cuando hay más cantidad de electrones, ¿no? Entonces, fíjense que el manganeso, por ejemplo, vamos a tener estados de oxidación posibles, bueno, manganeso 0, 2, 3, hasta 7. El cobre ya lo vimos algunos compuestos característicos, ya fueron apareciendo a lo largo de los estudios que fuimos haciendo de la sistemática. El manganeso, bueno, ya vamos a ver algunas aplicaciones, pero por ejemplo el permanganato lo hemos mencionado en el momento también. Los estados de oxidación posibles de hierro también. Y fíjense cómo pasamos por este máximo y luego empezamos a disminuir porque aumenta mucho la energía de ionización. ¿Sí? Ya arrancar electrones cuando ya están apareados acá no es favorable energéticamente, entonces fíjense que los estados de oxidación disminuyen. Y eso va a tener consecuencias muy importantes sobre la química redox de estos elementos. Bueno, esta figura que parece un lío, es un lío en realidad, porque están todos los elementos juntos en un diagrama de Frost. Recordemos una vez más cómo se definía este eje, ¿no? Que este eje se definía como
el estado de oxidación N más N electrones que iba hasta estado de oxidación 0. Y ese potencial estándar es el que se pone acá, multiplicado por el número de electrones, ¿no? Porque eso es proporcional al menos delta G sobre F, como una constante. Entonces, fíjense que vamos a tener los elementos. Podemos hacer algunas observaciones bien generales acá, ¿no? Los máximos estados de oxidación son, o tienen la impresión, ¿sí? Vamos a tener la primera impresión de que son buenos oxidantes. Fíjense, prácticamente todos, cuesta abajo. Los estados de oxidación más estables van a ser los dos, estado de oxidación 2 y estado de oxidación 3. No generalmente el estado de oxidación 0. Y eso lo podemos pensar muy fácilmente desde el punto de vista de la naturaleza, o cómo se observan, o cómo se encuentran en la naturaleza estos elementos. En general, excepto para el oro, y a veces para la plata, todos los elementos de transición, de la metal de transición, se van a encontrar en la naturaleza formando óxidos o sulfuros o otro tipo de compuestos, pero en general eso, de ese tipo, algunos cloruros, etc., pero en general formando eh, compuestos en estado de oxidación 2 y 3. Que, fíjense, se ve claramente acá en el diagrama de Frost cómo son los más estables. ¿Sí? Bueno, lo mismo que esto es lo que les acabo de decir, que son los estados de oxidación más estables. Respecto a los colores ya vamos a volver, no se preocupen ahora por eso. Entonces acá, bueno, acá hay algunos casos particulares simplemente para observar qué características tienen y cómo es difícil hacer una generalización, o sea, hacer una química de los elementos de transición generalizada, o sea, sacar conclusiones muy fáciles. Y fíjense, acá se muestra un poquito eso, como cuando yo paso del cromo, molibdeno y tungsteno, como su química redox, a pesar de que el estado de oxidación acá para el cobre es el más estable, fíjense qué pasa. Bueno, y el estado de oxidación alto es un buen oxidante. Fíjense que en el caso del molibdeno vemos una tendencia, si ustedes quieren, más o menos parecida, pero muchísimo más atenuada. Pero en el caso del molibdeno, dije, ¿no? Pero en el caso del tungsteno, no vemos eso. Vemos que es un muy mal oxidante y de hecho es más estable en este estado de oxidación 6 más. Entonces, bueno, hay que tener algunas precauciones, o sea, podemos hacer algunas inferencias bien generales, pero cuando uno se va a los casos particulares, hay que mirar los números. Bueno, lo que les decía antes de la formación de complejos y la capacidad de formación de compuestos de coordinación, eso está un poco resumido a lo largo de todo el capítulo, pero la parte de complejo la vamos a dejar para después. Yo se la dejo acá planteado simplemente. Algunas de estas características eh, especiales, digamos, de algunos, por ejemplo, cuando miramos acá los metales, que se llaman metales de acuñar, cobre, plata y oro. Metales de acuñar porque viene de las monedas, ¿no? Acuñar de monedas. El cobre, la plata y el oro se han usado desde la antigüedad con ese fin, con muchísimas otras aplicaciones, pero con ese fin muy específico. En el caso del oro, ya vimos que es difícil de oxidar y teníamos que usar una solución de agua regia, que es una solución de ácido clorhídrico y ácido nítrico, donde para desplazar este equilibrio, en presencia, o sea, el nitrato se va a comportar como un oxidante, ya vimos el otro día la capacidad oxidante del nitrato, el medio ácido concentrado, y el cloruro lo que va a hacer es formar un complejo, el tetraclorourato, con el oro, facilitando, o sea, o desplazando el equilibrio hacia reactivo, hacia productos.
Bueno, acá ya le puse un poquito los estados de oxidación típicos, ya lo vamos a volver a ver ahora en el listado. En el libro, ustedes se van a encontrar con una sección que habla de los compuestos de coordinación. Los compuestos de coordinación ya vimos nosotros en los capítulos anteriores, o en las clases anteriores, vimos la parte de nomenclatura y la parte de estructura. Entonces todo esto lo dejamos ahí. Les repito, ahora cuando terminemos esta parte, vamos a ver un poquito la reactividad, la parte electrónica y después la reactividad. Seguramente hoy no vamos a llegar a ver la reactividad, pero por lo menos la parte electrónica quiero que veamos. Bien, algunas características bien generales de la química de los elementos de transición. Formación de haluros. Ya vimos que, ¿se acuerdan cuando vimos esa característica de duro y blando? O sea, esa eh, clasificación entre elementos duros y blandos, según Lewis, cómo podíamos hacer para hacer una caracterización, aunque sea aproximada, que dijimos también que tiene sus cuestiones, porque teníamos duros y blandos, y después había un montón de elementos que por ahí nos quedaban en el medio y quedaban como no claramente definida su química. Muchos de los elementos de transición van a formar haluros, halogenuros, eh, y en esos halogenuros en general van a adquirir su mayor estado de oxidación. De vuelta, esto es una generalización, no quiere decir que en todos los casos va a ser igual. Entonces, voy a hacer, yo les hice acá un resumencito. Esto por supuesto que tiene un carácter casi de tabla o de agrupamiento, eh, de tabla sinóptica, digamos, para ver muy simplificadamente algunas características. Ustedes tienen que leer el capítulo del libro y empaparse un poco de la química de estos elementos. Yo les voy a mencionar 3 o 4 características de cada elemento que son bien características, bien representativas, mejor dicho, pero no quiere decir que sean las únicas. Entonces, bueno, empezando por el escandio, el itrio y el lantano, serían los elementos del grupo de 3 de los metales de transición. En general, como dice acá, forman óxidos que son insolubles, forman halogenuros con estado de oxidación 3, se hidrolizan y, perdón, en general el itrio, o sea, de estos, el escandio y el itrio son los más utilizados en formación de aleaciones y también en recubrimientos ópticos. Por ejemplo, el óxido de itrio es un óxido que se puede cristalizar, el óxido y sus compuestos, ¿no? Que se puede cristalizar y se usa como elemento duro para evitar, por ejemplo, que se rayen los cristales, como un recubrimiento. Algunos, por ejemplo, en los cristales de los relojes, ¿sí? Tienen los relojes bueno, que son un poquito más caros, generalmente para que no se raye ese vidrio, tiene un recubrimiento de un compuesto de itrio, que es transparente, pero es muy duro. Bueno, en el grupo 4 tenemos titanio, circonio y jasmio. El titanio, muy conocido, muy importante, un metal que tiene, que es, digamos, no es muy abundante en la naturaleza, pero tiene aplicaciones tecnológicas muy importantes, entre ellos básicamente debido a sus propiedades de tensión. O sea, es un metal muy duro, tanto más duro que el acero, pero tiene la mitad de la densidad. Es resistente a la corrosión, tiene una energía de ionización muy alta, y un muy alto punto de fusión. Entonces, todas esas características lo hacen muy adecuado para la construcción de piezas especiales, por ejemplo, desde naves espaciales hasta algunos componentes de aviones y demás, y también como
como elemento para producir prótesis. Debido a esas características que dijimos antes, es biocompatible. Bueno, el dióxido de titanio se usa muchísimo. El dióxido de titanio, acá está puesto como dióxido de titanio, tiene varias estructuras cristalinas. Las más comunes son el rutilo y la natasa. Y es un pigmento blanco que se utiliza muchísimo en las pinturas que son blancas, muchas veces tienen óxido de titanio añadido. También se usa como excipiente en medicamentos, porque es no tóxico y, bueno, y tiene a veces esa utilidad. Eh, y dentro de los óxidos de titanio, o sea, el rutilo y la natasa, tiene una aplicación muy importante en lo que se llama fotocatálisis. Un fotocatalizador, ya vimos lo que era un catalizador, ya lo mencionamos varias veces. En el caso de un fotocatalizador, además de bajar la energía de activación de una reacción, proveyendo un camino alternativo, como ya hemos visto, una ruta de reacción con una energía de activación más baja, en el caso de un fotocatalizador, ese proceso está mediado por la absorción de un fotón, que lo que va a hacer es promover electrones desde la capa de conducción a la capa de valencia y facilitar, por ejemplo, reacciones redox. No vamos a ver casi nada de esto en la parte de catálisis que nos falta, de sólidos y catálisis, pero lo menciono acá y lo voy a volver a mencionar porque son procesos que se utilizan muchísimo y que tienen cada vez más. Hay muchísima investigación al respecto y, bueno, es un área de mucho trabajo. Vamos a la siguiente. Bueno, una de las características de los elementos del grupo 4 es que forman estructuras de tipo perovskita. ¿Se acuerdan que habíamos visto una de estas estructuras que eran más complicadas, estos sólidos que eran un poquito más complicadas, que estaban formados por esta estructura cúbica, formada en sus vértices por octaedros, y en el centro el metal? Bueno, es muy común que formar este tipo de sólidos con titanio y con circonio. El cadmio es menos abundante, entonces, bueno, por lo tanto son menos abundantes sus sales. Pero el titanio y el circonio forman muy comúnmente estas estructuras de tipo perovskita. El óxido de circonio también tiene propiedades ópticas muy importantes. Se utiliza muchísimo bueno, en los equipos, en los espectrofotómetros y en distintos tipos de, de piezas de óptica, por ejemplo, cuando se trabaja con láseres y demás. Y bueno, y el silicato de circonio acá está mencionado como una piedra natural que depende de los elementos que tenga de dopante, adquiere distintas coloraciones. Entonces son lo que se conoce como algunas piedras preciosas, son de estos silicatos de circonio. También, bueno, como menciona acá, tiene usos en cerámica. Pasando al grupo 5 tenemos vanadio, niobio y tantalo. El vanadio se utiliza muchísimo para endurecer aceros y para hacerlo para hacerlos más inoxidables, digamos. El pentóxido de vanadio ya lo mencionamos como el catalizador en la producción de ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan que era la etapa que teníamos que oxidar el dióxido de azufre, el trióxido de azufre? Esa etapa está mediada por un catalizador de óxido de vanadio, entre otras cosas. El niobio es un elemento que se encuentra muy localizado en Brasil. Brasil tiene muchísimas minas de niobio. El niobio
tiene bueno, varias aplicaciones bueno, como intermediario de síntesis y con algunas propiedades catalíticas también importantes, y últimamente, en las últimas décadas, digamos, en la fabricación de compuestos eh, con propiedades magnéticas que se utilizan en sistemas electrónicos, ¿no? Lo menciono acá, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. El vanadio y el niobio forman polioxometalatos. Ya vamos a ver qué son estos. Bien, voy a acelerar un poquito más, así quiero que empecemos con la parte de electrónica. Entonces en el grupo, perdón, acá quedó mal, esto es grupo 6. Me di cuenta que quedó mal. Grupo 6, cromo, molibdeno y tungsteno. También elementos tecnológicos muy conocidos y muy utilizados. El cromo, los aceros del cromo son de los más comunes, o sea, los aceros 316, 304, que son el acero 316 es el acero que se utiliza, el que mal, mal nombrado acero quirúrgico, eh, es es un acero que es muy duro y muy inoxidable, digamos, o sea, con una capacidad de resistir la corrosión muy alta. Pero es muy duro y hasta en alguna medida un poco frágil también. Esa dureza lo torna un poquito frágil, entonces tiene aplicaciones eh, muy extendidas en todo lo que es equipamiento, por ejemplo, eh, en los que son las cañerías, caños de, para llevar gases de alta presión, bueno, muchísimas aplicaciones en la industria. El 304 es un poco menos duro y es un acero bien inoxidable también. Tiene muchísima aplicación en la industria alimenticia. El acero 304 es el que generalmente se usa en, los, en todo lo que tiene que ver con cañerías y bueno, ollas o pailas o todos sistemas de fabricación de alimentos. Y esos son compuestos o sea, lo que ya vimos, ¿no? Aleaciones de hierro con distintos elementos, carbono y cromo en este caso especial. No es solamente eso, ¿no es cierto? Tienen varios elementos, pero esto los menciona. El níquel también, que ya lo vamos a ver a continuación. El cromo tiene, bueno, dijimos, es muy duro. Los cromados, el cromado, esa película que se forma por un proceso electroquímico, está reduciendo cromo sobre una superficie metálica, da ese color brillante característico y es muy duro y muy resistente a la corrosión. Entonces, bueno, el cromado es un proceso que se ha utilizado y se sigue utilizando muchísimo para proteger aceros y darle esa terminación brillante. Fíjense que vamos a mencionar para algunos elementos su su característica biológica, ¿no? En el caso del cromo, es un elemento que tiene una función biológica muy importante en estado de oxidación 3+, formando parte de enzimas y algunos reguladores de algunos procesos biológicos que ya vamos a ver cuando estudiemos el tema de bioinorgánica. Solamente lo menciono acá y voy a mencionar algunos otros casos más adelante. Bueno, el molibdeno y tungsteno. El tungsteno ya dijimos que tiene el mayor punto de fusión de cualquier metal y se utilizaba, lo digo en pasado porque ya creo que cada vez hay menos, se encuentran menos lo que eran los focos, ¿no? Las bombillas de luz. Ese alambrecito que tenían o tienen adentro los focos era de tungsteno. Ese, ese foco estaba en vacío, ¿sí? Estaba hecho con vacío, entonces se calentaba por corriente eléctrica. Al pasar la corriente eléctrica se calienta el tungsteno
no se funde y no se vaporiza, y emite luz. Al calentarse tanto emite luz. Eso se llama radiación de cuerpo negro, ya la van a ver más adelante cuando estudien física y FEM, pero tiene que ver con la emisión de luz. El molibdeno tiene una, de vuelta, una importancia biológica muy, muy, muy grande. Fíjense acá dice que hay al menos 20 enzimas que tienen como sitio activo, ya vamos a ver qué significa eso cuando en vida inorgánica, como sitio activo eh, molibdeno. Tiene un átomo de molibdeno. Por supuesto, un segundito, por supuesto que el molibdeno también tiene aplicaciones tecnológicas muy importantes. En el caso, por ejemplo, del sulfuro de molibdeno, se utiliza muchísimo como lubricantes sólidos, por ejemplo, los motores de combustión. Esta estructura que está acá de sulfuro de molibdeno, que es en capas, esas capas, ¿sí? Cuando se aplica una fuerza de corte muy, muy grande, pueden desplazarse. Entonces, se mantiene la estructura, pero no se pega, digamos. Entonces, es un lubricante muy, muy importante. Bueno, paso al grupo 7. El más importante es por lejos el manganeso. El manganeso tiene cantidad de aplicaciones, desde catalizadores, tiene funciones biológicas. Eh, Fíjense acá, por ejemplo, está descrito muy brevemente la parte de fotosíntesis. Eh, en el laboratorio nosotros usamos, por ejemplo, el permanganato, lo usamos como un oxidante fuerte para limpieza de material de vidrio. Ya van a ver cuando hagan química analítica todos los procesos que se usan para limpiar perfectamente el material de vidrio. Eh, bueno, varias aplicaciones. También en algunas titulaciones redox, el permanganato se utiliza como agente oxidante en titulaciones redox, o sea, tiene muchas aplicaciones sus compuestos y sus óxidos y sus sales tienen muchas aplicaciones en los laboratorios. Se usa bastante, de una forma bastante común. Acá está, por ejemplo, mencionado el óxido de manganeso también en las baterías comunes. Eh, y los otros dos elementos, el tecnecio y el renio, son muchísimo menos abundantes. De hecho, el tecnecio es un elemento, eh, entre comillas, sintético. ¿Qué significa sintético? Que cuando se descubrió en un reactor nuclear. O sea, si ustedes miran la tabla periódica, eh, prácticamente no hay compuestos de tecnecio. Sus isótopos naturales tienen una vida media muy, muy baja, entonces en la naturaleza prácticamente no se encuentra. Entonces cuando se pudo sintetizar, se pudo obtener, digamos, en cantidades eh, más o menos apreciables para estudiarlo, se realizó como un producto, como un subproducto de reacciones nucleares de fusión, perdón, de fisión. En el caso del renio, es muy, muy raro. Fíjense que está como unas 10 ppm en la gasolina, que es una sal. El renio tiene aplicaciones muy específicas en aviaciones de alta temperatura, como catalizador, por ejemplo, y algunos compuestos de coordinación, algunos complejos metaloorgánicos de renio son muy importantes en la síntesis orgánica para producción de medicamentos, por ejemplo. Tiene aplicaciones así muy específicas. Bueno, ya mencionamos que el óxido el manganeso tiene una variedad de estado de oxidación muy grande. Ya quiero que hagamos algunos problemas en la clase de coloquio, algunos problemas viendo cómo trabajar con el diagrama de Latimer cuando tenemos múltiples estados de oxidación, ¿sí? Como la aplicación de lo que ya hemos visto en redox. Bueno, grupo 8. Entonces, acá
entramos con con el hierro, que es el elemento metálico más común y, y más utilizado por el hombre, por la civilización, como, bueno, como metal, para todo lo que ya sabemos que se utiliza el hierro. O sea, es un elemento extremadamente útil y de hecho tenemos una edad, o sea, cuando estudiamos la evolución de la civilización humana, tenemos una edad que se llama la edad de hierro, o sea que fíjese la importancia que tiene manipular y haber sido capaces de manipular el hierro. Eh, Desde el punto de vista biológico, también, la hemoglobina, desde la hemoglobina hasta todas las enzimas que tiene el hierro, ya vamos a volver a verlo, es muy importante. Eh, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el campo magnético de la Tierra, por ejemplo. La teoría más aceptada es que está formado a partir del núcleo de hierro líquido que está en el centro de la Tierra y su movimiento. Entonces, ya sabemos que el campo magnético de la Tierra tiene una importancia muy grande en evitar que llegue radiación ionizante a la superficie de la Tierra, que es incompatible con la vida. Entonces, el hierro, tanto desde el punto de vista biológico como sus características magnéticas, hacen, bueno, que sea muy importante su presencia en la Tierra. El rutenio y el osmio son mucho menos abundantes. En el caso del rutenio, tiene aplicaciones muy especiales en catálisis, como catalizador de algunas reacciones específicas. Y dijimos antes que el osmio, ¿se acuerdan cuando veíamos que pasaban los puntos de fusión por un máximo? En el caso de las densidades, acuérdense que la densidad va a ser una combinación de dos cosas, de, de, de peso atómico y de cantidad de átomos y de tamaño, ¿no? Si el elemento es pequeño y forma una estructura compacta, va a tener una densidad más alta. Entonces, cuando llegamos al osmio, vamos a tener la densidad más alta de todos los elementos. Fíjense, 22 gramos por centímetro cúbico. Es el doble que el plomo, por ejemplo. El osmio es muy tóxico. Todos los compuestos de osmio son muy tóxicos. El tetróxido de osmio se usa, bueno, tiene muchas aplicaciones. Se usa en los laboratorios, por ejemplo, como material de tinción para ciertas técnicas analíticas, pero es muy tóxico. Una de las complicaciones que tiene que se combina con los receptores de luz del ojo y te puedes quedar ciego. O sea, aspirar o estar expuesto a óxido de osmio produce ceguera. Eh, bueno, del hierro, acá yo les menciono esto, lo vamos a ver en la parte de sólidos, después cuando estudiamos algunas características de algunos sólidos tecnológicos. La combinación de hierro 2 y hierro 3 en estructura de espinela van a dar origen a lo que es la magnetita. La magnetita es un óxido, ya sé que es un óxido de hierro, de una mezcla de hierro 3 y 2, y como los espines en esa magnetita van a estar alineados, va a ser una piedra magnética. Estos son los primeros imanes, son imanes que se forman de forma natural, son ferromagnetismo, y lo dejamos hasta ahí porque quiero que lo veamos más adelante cuando veamos sólidos. Aplicaciones de sólidos, mejor dicho. Bueno, perdón, después eso se ha avanzado muchísimo, por supuesto, y esa estructura de espinela, cuando se reemplazan por otros elementos, se produce imanes de mayor campo, digamos.
de mayor fuerza, para decirlo vulgarmente. Bueno, grupo 9, tenemos cobalto, rodio y iridio. El cobalto, de vuelta, se utiliza muchísimo en las aleaciones de aceros y en pigmentos. Los pigmentos de cobalto son muy utilizados y tienen colores muy característicos. Ya vamos a ver, tiene que ver también con la parte electrónica que vamos a ver a continuación, de cómo se producen esos compuestos. Las enzimas de cobalto también son muy importantes. En el caso del rodio y el iridio, son elementos muy raros y tienen aplicaciones muy específicas, particularmente en catálisis. O sea, se usan como catalizadores de algunos procesos de oxidación y algunos procesos de hidrogenación, tanto en catálisis homogénea como en catálisis heterogénea. Fíjense, por ejemplo, en el caso del iridio, que dice se producen unas 3 toneladas por año. Por lo tanto, el iridio es un elemento de los más caros. Tiene una aplicación tecnológica, digamos, como les mencioné recién, importante, pero al ser tan escaso, es por lo tanto muy caro. Bien, ya llegamos al grupo 10. Elementos bastante conocidos también: níquel, paladio y platino. El níquel se utiliza muchísimo en aceros también. Los aceros al cromo, aceros al níquel, aceros al cobalto son de los más comunes. Fíjense que, como dice acá, los aceros al níquel son prácticamente el 60% del níquel se utilizan en hacer aleaciones de acero, para aceros. Una cosa interesante es que el níquel forma el tetracarbonil níquel, que es un compuesto muy tóxico, y eso ocurre, o sea, una reacción que está desplazada a producto. Es una reacción lenta, cinéticamente lenta, pero si ustedes tienen, por ejemplo, monóxido de carbono en un cilindro, los cilindros de gases son de acero, y esos cilindros de gases tienen un acero que tiene níquel. Entonces, con el tiempo, se van produciendo carbonilos, estos carbonilos. Y bueno, es importante porque muchas veces uno en los laboratorios, para distintos tipos de aplicaciones, se suele usar monóxido de carbono, o es un gas que tiene varias aplicaciones en los laboratorios, pero cuando uno lo tiene almacenado mucho tiempo dentro de un cilindro, va a formar carbonilos de níquel. Bueno, aparte de que el monóxido ya de por sí es tóxico, el carbonilo de níquel es más tóxico todavía. Bueno, el paladio y el platino tienen aplicaciones en joyería, muchas, lo que se conoce como el oro blanco, tienen que ver con aleaciones de paladio y platino. Y en el caso de aplicaciones químicas, el paladio tiene una aplicación muy importante en catálisis. Los dos, el paladio y el platino. El paladio es uno de los elementos que está comúnmente en los caños de escape de los autos. De vuelta, ya vamos a ver en la parte de aplicaciones de sólidos cómo funciona esto. Y su utilidad es oxidar los compuestos que no se quemaron en los motores de los autos, terminarlos de oxidar. El platino, lo mismo, tiene también aplicaciones de este punto de vista, y también ambos, ¿no? Tanto el platino como el paladio se utilizan mucho como catalizadores de oxidación, como dije antes, pero también como catalizadores de hidrogenación. Muchos instrumentos, llamémosle, de laboratorio, en equipamiento de altas prestaciones, tienen piezas o tienen algún componente de platino, debido a que tiene una resistencia a la corrosión muy, muy alta. Ya vimos nosotros el electrodo estándar de platino, electrodo estándar de hidrógeno, perdón, que tiene el conductor
es de platino justamente para que no intervenga en la reacción. Muchas veces se utilizan como crisoles o como platillos de fusión o para estudiar algunos procesos. Por ejemplo, en las termobalanzas se utilizan crisoles de platino. Bueno, el cis y el cisplatino ya lo vamos a ver en la parte de reactividad de los complejos. Es un compuesto que fue uno de los primeros y sigue siendo utilizado como un compuesto antitumoral. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Bien, avanzo un poquito más. Otros elementos, ya dijimos antes, los elementos de acuñar, son todos muy conocidos. El, el cobre tiene, aparte de todas sus cuestiones de conductividad eléctrica o conductividad térmica, o sea, es un elemento muy, muy utilizado, ya sabemos, en los cables como conductor eléctrico y en muchísimas piezas como buen conductor de calor. El latón, bueno, esta aleación que es muy utilizada también, el bronce, eh, todas aleaciones que tienen muchísima utilidad y vienen siendo utilizadas desde la antigüedad. El cobre tiene una importancia biológica muy, muy alta. Acá están mencionadas algunas enzimas, el citocromo C oxidasa, que es una parte de los ciclos de producción de energía celular. La plata también, ya sabemos que se usa en joyería, desde joyería hasta todas las aplicaciones industriales que tiene, como para soldar, eh, para el nitrato de plata las vamos a ver cuando veamos la parte de nanotecnología y nanociencia, vamos a ver las nanopartículas de plata, cómo se sintetizan. Bueno, y el oro, ya sabemos, el oro ha sido el metal de acuñar por excelencia durante toda la historia humana. Tiene propiedades eléctricas y de conductividad muy, muy altas, por eso se utiliza en la microfabricación. Muchísimos componentes electrónicos tienen o conductores, mejor dicho, nanoalambres de oro. Es un elemento, aparte de ser metálico, muy maleable. Bueno, y para ir terminando con esta parte, completamos ya toda la capa y tenemos zinc, cadmio y mercurio. Bueno, el zinc tiene aplicaciones biológicas y el proceso de zincado, por ejemplo, es un proceso de proteger con una capa de zinc, por ejemplo, la chapa, cuando ustedes dicen una chapa de zinc, las chapas de los techos, ¿no? Es una chapa metálica, una chapa de hierro, que está cubierta en un proceso electroquímico, se deposita una capa de zinc que va a ser de protección galvánica. Es decir, se va a oxidar antes el zinc que el hierro, y de esa forma se protege. Bien, ¿qué más? Algunas características generales, por ejemplo, el cadmio eh, se usan varios colorantes de cadmio, sulfuros de cadmio. El sulfuro de cadmio es un colorante muy utilizado. Y el mercurio, como ustedes saben, ha tenido aplicaciones históricas muy, muy importantes. Últimamente, desde hace bastantes años, se sabe de su toxicidad. Los vapores de mercurio son tóxicos y uno al inhalarlo se producen enfermedades, o sea, interactúa con el cerebro y puede producir enfermedades muy, muy importantes, así que se tiende a descontinuar su uso o a que tenga aplicaciones muy, muy limitadas. En los laboratorios, por supuesto, los termómetros de mercurio son todavía en cierto punto importantes como para tener una referencia.
a pesar de que uno tiende a usar lo que llaman termocuplas, ya en algún momento lo vamos a charlar, pero los termómetros de mercurio, por su exactitud y por su, digamos, su exactitud y precisión, ¿no? Son todavía utilizados en los laboratorios. Y bueno, la presión, o sea, las mediciones de presión en los laboratorios, la columna de mercurio, por ejemplo, ustedes saben que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Bueno, esa es la presión de una columna de mercurio de 760 milímetros. Y eso se usaba y se sigue usando incluso en algunos instrumentos para medir presión. Bueno, permítame hacer una breve pausa. Un segundito, me estoy medio quedando sin voz. Entonces, retomando esta parte, y ya terminando, para terminar con esta visión general, les voy a hacer un par de comentarios más sobre algunos compuestos específicos de los metales de transición. Entonces, los compuestos, fíjense que el título acá que le pone el libro es compuestos representativos, o algunos compuestos representativos. Muchos o algunos de los compuestos más importantes de los metales de transición son óxidos. Por supuesto, cada uno tiene su característica, pero los estados de oxidación altos son generalmente promovidos o encontrados, si ustedes quieren, en compuestos con oxígeno. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, los óxidos de cromo, los óxidos de manganeso, con estado de oxidación 6 o 7, los vamos a encontrar en compuestos que tienen oxígeno. También, bueno, como está ejemplificado acá, en algunos compuestos de estado de oxidación intermedio. Pero es muy común que nos encontremos con óxidos de los metales de transición en sus máximos estados de oxidación. ¿Sí? Eso es una característica. Una característica especial que ustedes van a encontrar en un apartado de este capítulo del libro, tiene que ver con los polioxometalatos, ¿sí? Los oxalatos, los compuestos oxídicos y la formación de compuestos poli. ¿Qué quiere decir poli? Varias unidades de estas estructuras de óxido. Uno de los, o el más simple, si quieren ustedes, o uno y muy conocido, es el cromato, que va a formar dicromato. Ustedes saben que esto tiene un equilibrio y depende cómo desplacemos este equilibrio ácido-base, vamos a formar este compuesto amarillo o el compuesto característico naranja del dicromato. Por ejemplo, si yo pongo en medio ácido, si aumento la acidez, desplazo el equilibrio y voy a tener el compuesto más naranja. Por el contrario, si bajo la acidez, voy a tener el compuesto más amarillo. Bueno, acá está representada esas estructuras. Fíjense que son estructuras tetraédricas. Acá está representada esta estructura tetraédrica que muchas veces se simboliza directamente como un tetraedro y no se ponen como unidad tetraédrica, ¿no? Igual que como pasaba con los silicatos. Bueno, entonces como este ejemplo que estamos viendo ahora, como muy sencillo, tenemos lo que se conocen como polioxometalatos. Y estos compuestos son compuestos que tienen muchas propiedades y muchas utilidades. Se usan mucho para algunas aplicaciones bien específicas. Por ejemplo, los polioxometalatos, ¿sí? Los vamos a llamar así, son combinaciones
de esas unidades tetraédricas en distintas estructuras. Y de esta estructura acá está simbolizada una, fíjese que dice la representación poliédrica, que sería esta acá. De estas estructuras, acá está una de ellas, vamos a ver un par más adelante, son muy comunes en vanadio, molibdeno y tungsteno, y un poquito menos en cromo, niobio, tantal. Todos estos polioxometalatos, los de tungsteno, son muy importantes también. Bueno, acá yo les muestro un par de, fíjense, esta estructura, pero también podemos tener este tipo de estructura, ¿sí? Y estos polianiones, eh, estos polianiones pueden estar estos polioxometalatos pueden estar combinados también con fosfatos. A ver si lo podemos visualizar. Esta unidad que se ve acá adentro es un fosfato. Entonces, fíjense que cada unidad de fosfato contiene o está unida a varias de estas unidades de de polioxometalato. Entonces, estos fosfatos de polioxometalato tienen nombres, a veces le ponen nombres, como una estructura, por ejemplo, de Dawson, y hay otras que llaman de Kane. Esas estructuras son aniones, y si el contraión, fíjense acá, por ejemplo, queda esta estructura con -3. Si ese contraión es un protón, esto va a ser un ácido de polioxometalato con fósforo, un fosfato de molibdeno, ¿sí? Un polioxofosfato de molibdeno. Esos protones son muy lábiles, y entonces estos polioxometalatos forman lo que se llaman sólidos superácidos. Son sólidos, ¿sí? Porque estos tienen muy baja solubilidad. Bueno, perdón, depende de las condiciones, no quiero ser tan genérico. Pero esos protones se pueden dar muy fácilmente y van a tener esa propiedad superácida, o sea, van a ser sólidos que tienen la capacidad de entregar esos protones muy fácilmente. Entonces tienen aplicaciones muy específicas desde síntesis de compuestos orgánicos con aplicaciones en medicina, hasta procesos fotocatalíticos como mencioné antes. Tienen una versatilidad en su química muy importante. Bien, y para terminar, vimos los compuestos con oxígeno, y otros compuestos muy comunes de los metales de transición son los sulfuros. Y nos vamos a encontrar en la naturaleza muchísimos sulfuros y monosulfuros, como el sulfuro de cadmio, y disulfuros, como la pirita. ¿Se acuerdan que vimos el otro día en el caso de la pirita, que dijimos que era el oro de los tontos, que tenía esa estructura cristalina brillante y bien cúbica? Bueno, sulfuros de molibdeno ya dijimos que se utilizan muchísimo como lubricantes, y con esto terminamos. Entonces vamos a mirar gases nobles, que es muy cortito, como su nombre lo indica. Los gases nobles tienen una química muy limitada, básicamente a partir de su estructura electrónica. Entonces no van a tener una química muy rica. Sin embargo, algunas cositas vamos a poder ver. Por supuesto que los gases nobles tienen, como ya sabemos, su configuración electrónica completa. Y justamente de eso viene sus características químicas de gases inertes. Entonces vamos a tener el helio, el neón, el argón, el criptón, y los más raros, xenón y radón, que es radioactivo. Bueno, yo les puse acá las configuraciones electrónicas, los números. Fíjense las energías de ionización. O sea, ¿cuánto cuesta sacarle un electrón al helio? Muchísimo. Tiene una energía altísima. Sacarle un electrón y hacer un helio más
es extremadamente costoso y por lo tanto prácticamente no vamos a tener compuestos de helio, algunos, digamos, muy raros y bastante inestables. Sin embargo, cuando vamos aumentando tanto el tamaño como la diversidad de electrones, llamémosle, y las configuraciones electrónicas, fíjense que la energía de ionización baja de una forma bastante importante. Entonces eso va a dar origen a que algunas cositas podamos hacer con los elementos de los gases nobles de mayores números atómicos. Bueno, acá están algunas propiedades físicas más importantes. Punto de ebullición, fíjense para el helio, el menor de la tabla periódica, 4 grados Kelvin, ¿sí? Muy cerquita del cero absoluto. Ya vamos a ver qué importancia tiene esto, o qué utilidad. Y sus abundancias relativas, que ahora las voy a poner en otra figura que es un poquito más descriptiva. Esta figurita que les quería mostrar acá. Esta es una escala logarítmica de la abundancia relativa en la atmósfera. Entonces, fíjense, el helio, tenemos muy poquitito de helio en la atmósfera, neón un poquitito más, argón, bastante, fíjense, acuérdense que esto es logarítmico, ¿no? Argón tiene bastante, ¿sí? Hay bastante argón, de hecho, hay una técnica de laboratorio, una técnica analítica que se llama espectrometría de masas, otro día podemos charlar de eso, que básicamente lo que hace es medir el peso, o detectar si quieren el peso de las moléculas. ¿Sí? Lo voy a poner así muy genérico y muy sencillo. Y el argón en la atmósfera se ve. ¿Sí? Yo puedo sensar el aire y voy a ver señal en una masa 28, que es el nitrógeno 2, voy a ver una señal en 44, que es dióxido de carbono, voy a ver una señal en 32, que es oxígeno 2, y voy a ver una señal en 40, que es argón. Hay suficiente cantidad en la atmósfera como para ser fácilmente detectable. El helio es mucho menos abundante y debido a que es tan pequeño y que no tiene una reactividad, por supuesto, importante, es tan liviano que se escapa de la gravedad terrestre. Entonces ustedes habrán visto un globo de helio, por ejemplo. Los globos de helio que flotan, decimos. ¿Sí? Es menos denso que el aire y por lo tanto flota. Si ustedes dejan un globo de helio suelto, se va a escapar y va a subir a la atmósfera y en algún momento supongo que el globo se va a romper y ese helio que se escapa a la atmósfera va a terminar en el espacio exterior. No puede ser retenido por el campo gravitacional de la Tierra. Es tan liviano que no puede ser retenido y termina escapando. Fíjense que el helio, a pesar de esto, es con el hidrógeno, como son los dos elementos más livianos, son extremadamente abundantes en el universo. Justamente las estrellas están formadas, el producto de la fusión de hidrógeno en las estrellas es helio. Entonces, prácticamente, bueno, como dice ahí, el 23% del universo es helio. Sin embargo, en la Tierra es muy escaso. El helio tiene una utilidad en los laboratorios químicos muy importante. Como es inerte, se usa como gas de arrastre en muchas técnicas analíticas y en muchas reacciones, para hacer muchas reacciones. Se usa como atmósfera inerte. Como es liviano, por ejemplo, en esta técnica que les decía antes, que se llama espectrometría de masas, es liviano, no reacciona con nadie y tiene una masa perfectamente conocida, que es 4, no va a tener otra masa, no tiene otro isótopo y no se va a combinar con nadie. El helio lo utilizamos mucho en los laboratorios como gas de arrastre, ¿sí? Como gas inerte, como gas de arrastre. El helio no se, digamos, no se puede destilar de la atmósfera, como habíamos visto en el caso del oxígeno y el nitrógeno, por ejemplo. En el caso del argón,
voy a mezclar un poquito acá, el caso del argón sí lo puedo destilar de la atmósfera. Como hay una cierta cantidad, puedo separar los gases atmosféricos, licuarlo y tener argón. O separarlo a través de membranas y demás y tener argón. Entonces el argón, como gas inerte, es relativamente barato, entre comillas, ¿no? Pero el helio no puedo hacer eso. El helio solamente se encuentra mezclado con el gas natural en los pozos de petróleo, en los pozos de gas, mejor dicho. Fíjense, acá hay un número, que este número es viejo, dice aproximadamente el 7%. Yo cuando empecé a trabajar en mi laboratorio, el tubo, o sea, un cilindro de gas, de los cilindros grandes, ¿no? Tiene 6 metros cúbicos de gas, el equivalente en moles, ¿no? De 6 metros cúbicos de gas en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Si ustedes sacan ese gas y lo dejan a presión atmosférica, van a tener un volumen de 6 metros cúbicos. Así se venden los cilindros, ¿no? Son cilindros de 6 metros cúbicos. Cuando yo empecé a trabajar, un cilindro de helio de 6 metros cúbicos costaba alrededor de $300, el equivalente a $300. Hoy en día está casi $1000, en realidad más de $1000. Esto es un precio internacional, porque es como un mercado global el precio del helio. Y eso se debe a que el helio se está agotando. Como les decía, el helio está adentro o sea, está mezclado con el gas natural en los pozos de petróleo, por lo tanto es un gas fungible, digamos, un gas que se está agotando. Y como el gas que se libera, o sea, el gas que utilizamos, por ejemplo, en un proceso en el laboratorio, se termina escapando, en algún momento uno lo usa y como gas de arrastre, pero en un momento lo libera. Ese helio se va de la atmósfera y lo perdemos. O sea, no lo podemos recuperar, no lo podemos reciclar, digamos. Y se produce adentro de los pozos de petróleo por una reacción, eh, por una reacción nuclear. Es el decaimiento a partir de emisiones de partículas alfa de átomos de hidrógeno que se fusionan y se producen átomos de helio. Y eso ha ocurrido durante millones de años. A veces se producen eh, por radiación cósmica, o sea, rayos cósmicos que penetran, pasan a través de la Tierra, tienen una penetración muy, muy alta y terminan, si chocan con un núcleo, pueden hacer una reacción de fisión y producir un átomo de helio. Y eso ha ocurrido durante millones de años y es el helio que hay en los pozos de gas. Es decir, el helio es un gas que es muy utilizado, pero que es muy poco abundante y se va terminando. Entonces, cada vez es más caro. Ya les mencioné recién un montón de estas propiedades de como gas inerte, para inflar globos y demás. Una utilidad muy importante, recuerdan que vimos antes, voy a volver rápido, que el punto de ebullición del helio es 4 grados Kelvin. Entonces ustedes tienen, como les mostré la otra vez, el nitrógeno líquido. Si ustedes tienen helio líquido, van a tener un líquido de refrigeración a 4 grados Kelvin. ¿Se acuerdan que vimos el fenómeno de superconducción cuando vimos sólidos? Bueno, los equipos de resonancia magnética nuclear, NMR, que se utilizan tanto en los laboratorios de análisis químico, en los laboratorios de química se utilizan muchísimo los NMR, y también ustedes saben que existen estas técnicas de diagnóstico por imágenes para enfermedades y demás, que usan el mismo principio. No importa cómo, no me voy a entrar en detalles ahora, para generar campos magnéticos de muy alta intensidad, se usan bobinas eléctricas y esas bobinas eléctricas tienen que estar enfriadas a temperaturas muy bajas, a temperaturas de helio líquido. Entonces, por ejemplo, un equipo de resonancia magnética nuclear que tenemos en el laboratorio nuestro de INTEC usan helio líquido. La carga de helio líquido, como se imaginarán,
sale muchísimo dinero. No sé cuánto estará ahora, pero creo que en 2 meses por ahí tenemos que hacer una carga nueva, así que ya nos vamos a enterar. Bueno, les decía antes que el argón, como está en la atmósfera, lo podemos separar y es un gas inerte de arrastre mucho más económico que el helio. Sin embargo, tiene otros problemas, no voy a entrar en detalles ahora. Una utilidad de los gases inertes, muy importante, es para hacer láseres de baja presión. Básicamente se pone uno de estos gases adentro de un sistema de baja presión, o sea, con muy muy poquitas moléculas, se excitan electrones y se emiten fotones, y eso produce una cascada, que es lo que se llama el láser. Voy a avanzar un poquito más porque ya veo que nos cortan. Bien, les decía, la química de los gases nobles es muy poco abundante, pero algo hay. Entonces, cuando bajábamos en el grupo, voy a volver rápidamente a la tabla si lo volvemos a ver. Fíjense la primera energía de ionización. Dijimos que bajaba en el grupo. Entonces, fíjense bueno, acá tenemos dos tablas que tienen valores levemente diferentes, pero fíjense que el orden de magnitud es lo mismo. Estamos alrededor, cuando pasamos de helio a neón, pasamos de 2300 a 2000. Entonces, si hacemos reaccionar el xenón, o sea, xenón con flúor, que dijimos que es un gas extremadamente reactivo, muy electronegativo y demás, a altas temperaturas podemos producir fluoruros de xenón. Y acá están les copié del libro, las estructuras moleculares. A su vez, una vez que producimos estos óxidos, ahí ya tenemos como activado el átomo de xenón, y a su vez podemos producir otros compuestos. Por ejemplo, si lo hacemos reaccionar con agua, vamos a poder producir un óxido, o sea, intercambiar flúor por oxígeno. Fíjense que acá está mostrado como un ejemplo. Por supuesto, estas son reacciones que son reacciones de caracterización, no tienen, por lo menos hasta donde yo sé, ninguna aplicación eh, práctica. Hay otras formas de hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ponen una reacción como un oxidante muy fuerte capaz de oxidar el platino, que dijimos que es un elemento que tiene mucha, eh, ¿cómo decirlo? Mucha resistencia a oxidarse. Bueno, entonces podemos producir un fluoruro de platino, etc. Acá están las estructuras de los gases de neón, de los compuestos de neón. Otra vez neón, de xenón, perdón, otra vez dije neón, es xenón. Y los compuestos de oxígeno también, lo mismo que mostramos antes. Fíjense que estamos mostrando más o menos siempre lo mismo. A partir de estos compuestos de xenón, también se han sintetizado algunos compuestos órgano elemento inerte. Fíjense que es un compuesto un compuesto orgánico de flúor con un átomo de xenón y algunos compuestos de coordinación. Entonces, por ejemplo, si estas son en condiciones extremadamente complejas, digamos, no es una síntesis que sea para nada fácil. Entonces se han sintetizado algunos compuestos de coordinación, algunos complejos, por ejemplo este complejo de xenón con oro, cuadrado plano. ¿Sí? Y algunos compuestos organometálicos con carboniles, ¿sí? Usando xenón, argón y criptón. Pero hasta ahí llegamos, o sea, es muy poquitita la química de los compuestos de gases nobles.